Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Es un placer poder estar nuevamente con ustedes compartiendo este tiempo de enseñanza respecto de lo que corresponde a los escritos paulinos, ¿verdad? Que están redactados en la teología y en la esencia que tiene la figura del apóstol Pablo y que hemos ido analizando de manera muy general, pero a la vez puntual, aquellos temas que son abordados en las distintas cartas. Hoy estaremos abordando las dos cartas que tenemos de la carta a los Efesios y la carta a Segunda de Tesalonicenses. Voy a compartir la pantalla y nos guiamos entonces con la presentación de la primera carta que es a la comunidad de Éfeso. Es una carta muy hermosa, una carta cuya lectura evidentemente nos plantea ciertos e interesantes desafíos, porque bueno, Éfeso es una ciudad, es un lugar muy importante para la literatura bíblica, porque bueno, ahí se albergan los más grandes líderes de la iglesia. Juan estuvo allí, el anciano Juan estuvo allí, Pablo estuvo allí, em, este, Timoteo estuvo allí. En fin, es un sector muy importante, es un centro, diríamos, muy importante de la fe cristiana y también de la concepción de ah, de los primeros escritos que tenemos. Bueno, tenemos carta a la comunidad de Éfeso. Es la carta más excelente, se le conoce. Es una carta muy rica en cuanto a su contenido, a su forma. Es un hecho reconocido por todos que la carta a los Efesios ocupa un lugar muy elevado en la literatura devocional y teológica de la Iglesia cristiana. Se la ha llamado, y con razón, la reina de las epístolas. Por muchos es sin duda la cima más alta del pensamiento del Nuevo Testamento dado por el apóstol Pablo. Bueno, tenemos entonces que ver un poco las circunstancias en las que se escribe la carta. Y estas circunstancias son las siguientes. La primera es que Efesios, la carta a los Efesios, se escribe indudablemente cuando Pablo estaba en la cárcel. El mismo en el capítulo 3, versículo 1, se identifica a Pablo como prisionero por Cristo. Esto evidentemente dando a entender la condición de prisionero romano que se tenía. Es en cuanto prisionero del Señor, como ruega en el 4.1, es un embajador en cadenas, como lo dice en 6.20, es decir, que estas tres grandes expresiones que encontramos en la carta nos deja ver claramente la condición en la que Pablo se encontraba. Fue entonces en la cárcel, en esta circunstancia lúgubre, donde está muy cerca el final de la vida de Pablo y también es pues un momento crucial, es el momento en el cual pues Pablo ya ha caminado mucho, Pablo ha tenido una linda reflexión teológica y entonces escribe la reina de las epístolas como hemos visto. Bueno, la segunda circunstancia que vemos es que la carta a los Efesios tiene una relación muy estrecha, de manera indubitable, con la carta a los Colosenses. Quien ha leído la carta a los Colosenses se habrá dado cuenta que hay muchos temas, perdón, que se abordan en la carta a los Efesios. Y bueno, parece ser, por la lectura de las cartas, que Tíquico fue el portador de las dos cartas. En Colosenses, nosotros vemos que Pablo dice que Tíquico les contará todos los asuntos concernientes a la iglesia de Colosas. Eso lo leemos en el capítulo 4, versículo 7, que dice de la siguiente manera. eh, Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Y en Efesios nos dice que el mismo personaje llamado Tíquico les dará toda la información que ellos estarían necesitando. Y vemos en el capítulo 6, versículo 21, que dice,
para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Fíjense que utiliza en ambos casos la misma adjetivación, hermano amado, ¿verdad? Y, y fiel ministro del Señor. Por esa parte, entonces, vemos que hay como una similitud o una correlación entre las dos cartas, ya que el que va, el portador de la carta es el mismo personaje. También hay una estrecha semejanza de contenido entre las dos cartas, hasta tal punto que más de 55 versículos aparecen exactamente igual en las dos cartas. Hay en un paralelismo, podemos ver claramente que existen 55 versículos que aparecen en Colosenses y lo mismo en Efesios. Bien, el problema que encontramos en la carta a los Efesios surge cuando empezamos a examinar la cuestión de quiénes eran estos miembros de iglesia, estos Efesios. Porque cuando estudiamos Efesios en detalle, encontramos sumamente improbable que fuera escrita a la iglesia de Éfeso. Y hay dos razones internas que nos permiten saber por qué no podríamos pensar que habría sido dirigido a la iglesia de Éfeso. La primera razón, ¿verdad?, que encontramos en esto, la primera razón que no pudo haber sido enviada a la iglesia de Éfeso es que la carta iba dirigida a los gentiles. Los destinatarios eran gentiles por naturaleza, llamados incircuncisos por los circuncidados, separados de Cristo, ajenos a la comunidad de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, dice el capítulo 2, versículo 11, versículo 11. Ustedes en otro tiempo eran gentiles, llamados incircuncisos por los de la circuncisión. Por lo tanto, la iglesia en Éfeso estaba dirigida a gentiles por naturaleza, ¿verdad? Por naturaleza. Además, Pablo los exhorta a no seguir viviendo como gentiles. Hay una clara alusión a su estatus social, a su estatus racial, diríamos, que tiene que ver con el gentilismo. Y en el 4:17 de Efesios dice, esto pues digo y requiero en el Señor, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no sean igual como los otros gentiles, es decir, ustedes también son gentiles. El hecho, hermanos, de estas expresiones de que la carta sea puntualmente dirigida a los gentiles fue que de que fueran gentiles, no excluye por sí el que la carta se pudiera haber escrito a Éfeso, pero es algo para tener en cuenta. Ya hay una alusión o una separación o demarcación de esta situación, ¿verdad? El segundo motivo que tenemos para reconsiderar si esta carta fue escrita a la comunidad cristiana de Éfeso es que es la carta más impersonal de todas las cartas de Pablo. Porque en esta carta, si ustedes se dan cuenta, no contiene ni saludos personales, no hay saludos que son muy propios de Pablo. Tampoco tiene mensajes íntimos como los que aparecen abundantemente en otras cartas, de recuerdos, de afecto, de, este, de visitas, de problemas en particular, de quién lo alojó, de personas en particular. No aparecen estos mensajes íntimos de recuerdos, diríamos, que Pablo en sus cartas abundan mucho. Por lo tanto, esto es doblemente sorprendente cuando recordamos que Pablo pasó más tiempo en Éfeso que en ninguna otra ciudad. En Corinto pasamos año y medio, Pablo pasó año y medio en Corinto, pero en Éfeso pasó por lo menos 3 años. Y en 3 años, ¿verdad? Evidentemente pudo haber desarrollado amistades muy profundas con personas muy especiales, amigos, anécdotas, historias, etcétera.
Pero no hay nada de eso en la carta de Efesios. No hay nada que nos indique que se estaba dirigiendo a una comunidad en particular, como sí sucede en sus otras cartas. Además, no hay pasaje en todo el Nuevo Testamento que sea más íntimo y afectuoso que el pasaje de Hechos 20, del 17 al 35, donde es el pasaje más conmovedor que existe entre un pastor y sus ovejas, su iglesia, en la cual Pablo se despide de ellos. Hay un discurso de despedida para los ancianos de Éfeso antes de salir para Mileto en su último viaje. Y dice el relato, ustedes léanlo por favor, en Hechos 20, del 17 al 35, dice el relato que fue tal el impacto que los ancianos sabían que nunca más volverían a ver a Pablo. Algo presentían, algo sabían, algo les motivaba en su corazón como diciendo, no te vamos a volver a ver más, Pablo, al menos no en esta tierra. Era como una reunión de despedida, ¿no? Y entonces dice que cuando se despide Pablo de ellos, todos se echan a llorar. O sea, lloran por el amigo que se va, lloran porque saben que no lo van a volver a ver. Saben que la muerte está acechando a Pablo y que, bueno, es la última vez que ellos iban a ver su rostro. Este punto, ¿verdad? Que nos demuestra que Pablo había echado raíces muy profundas en la iglesia de Éfeso. Es muy difícil creer para nosotros que Pablo mandara una carta que fuera, diríamos, fría en ese sentido, ¿verdad? Impersonal. No hay este toque de ternura, de cariño, de recuerdo, de nostalgia que tiene Pablo en sus otras cartas y lo vemos ausente totalmente en la carta a Éfeso. Es una carta muy general, una carta muy puntual, muy hermosa, muy bien armada, muy bien escrita con mensajes teológicos y doctrinales fundamentales para la fe cristiana, pero, insisto, los biblistas han reconocido que en esta ausencia de mensajes afectivos, ponen en duda de que la carta haya sido escrita a la comunidad de Éfeso. Otro punto, hermanos, es que en el inciso C, la carta nos hace ver que Pablo y los destinatarios no se conocían personalmente, pero esto es rarísimo. ¿Cómo no se van a conocer si Pablo pasó 3 años? Sino, parece ser por la lectura de la carta que solo se conocían por referencias. Cuando nosotros leemos en el capítulo 1, versículo 15, Pablo escribe lo siguiente: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, he tenido noticias de su fe en el Señor. O sea, Pablo parece ser que solamente está recibiendo noticias de la iglesia de la iglesia de Éfeso o del lugar de Éfeso por oídas, por lo que le han contado, pero no porque diga, yo confirmo que la fe que yo tuve con ustedes durante 3 años se mantiene. Otra alusión a este punto es que la lealtad de las personas en las que estaba dirigiéndose era algo que sabía porque ya se lo habían dicho, pero no por propia experiencia. Dice en el capítulo 3, versículo 2: si que de habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Dice, ustedes escucharon de la administración, es decir, de que yo era un enviado del Señor para con ustedes. O sea, no hay la alusión directa de decir, ustedes supieron, pues yo se los dije personalmente, ¿verdad? No lo escucharon de nadie en particular, lo escucharon de mí, porque yo se los dije. Pero con esta referencia parece ser que la carta está siendo dirigida en otro sentido, ¿verdad? En otro sentido. Y esto es a lo que vamos a ver. Estos hechos se podrán explicar de alguna manera, ¿verdad? Pero algo que podríamos tomar a favor de explicar este fenómeno, lo tenemos en el capítulo 1, versículo 1. Si ustedes leen Efesios 1:1, ¿verdad? Voy a leerlo acá en la versión que tengo. Ustedes pueden leerlo en cualquier versión. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso,
Esta alusión, hermanos queridos, ¿verdad? Este, pues ha hecho que la carta se piense que fue dirigido a la iglesia de Éfeso. Pero, pero, en ninguno de los manuscritos antiguos más importantes del Nuevo Testamento en griego contiene las últimas palabras, Éfeso. Todos los manuscritos dicen Pablo a los santos que son también fieles en Jesucristo. Es lo único que dice. Parece ser que alguien después colocó la palabra a los que están en Éfeso. Y sabemos por la manera como lo comentan que esa era la forma del texto que conocían los antiguos padres griegos. Es decir, la carta en un principio, cuando empezó a circular, no estaba identificada como una carta particularmente destinada a una iglesia, porque no había esta alusión. Esta frase a los que están en Éfeso, en los manuscritos más antiguos, no aparece. Eso significa que alguien posteriormente lo puso y a partir de allí se conoció como la carta a los Efesios. Pero si concedemos razón de que en los manuscritos más antiguos no aparece la palabra los Efesios, entonces nos queda una carta más universal. No es una carta localizada, ¿verdad? No es una carta que va dirigida como las otras a Colosas, a Filipos, a Tesalónica, ¿no? A Roma, a Galacia, sino que ahora podemos encontrarnos con una carta más universal. Los argumentos entonces, hermanos, que encontramos en la epístola es que Efesios, como dije, está íntimamente relacionado con la temática de los colosenses. Y como vimos en el tema de Colosenses, la herejía colosense significaba que muchos hermanos estaban dudando sobre la divinidad y la humanidad de Jesucristo. Y entonces ponían en duda que Jesús fuera Dios y ponían en duda que Jesús tuviera un cuerpo humano. Ese es el tema central. Vean entonces, si nosotros vemos en la columna donde dice Colosenses, los versículos que aparecen en mantener estas ideas. Dice el versículo 2:3. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Capítulo 1, versículo 19 dice, toda la plenitud de Dios mora en él. Capítulo 2, versículo 9 dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en el versículo 1, versículo 14 dice, él solo es necesario y suficiente para la salvación. Ahora, si nosotros quitamos las citas bíblicas o los capítulos y versículos de la carta a a los colosenses, escuchen cómo se leería de forma corrida. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Toda la plenitud de Dios mora en él. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él solo es necesario y suficiente para la salvación. ¿Verdad? Entonces, ya armamos como un credo, como un punto de doctrina en la carta a los colosenses que ya vimos sobre Jesucristo. Ahora, vayámonos a la otra columna, la columna de la carta de Efesios. Y vean que en dos versículos el autor de la carta a los Efesios resume, ¿verdad? Lo pone junto todos estos principios que nos dice Colosenses. Y dice Efesios 1 del 9 al 10, dice, habiéndonos dado a conocer en toda sabiduría e intuición el misterio de su voluntad, de acuerdo con su propósito, que Él se trazó en Cristo como un plan para la plenitud del tiempo, de unir todas las cosas en Él, las cosas del cielo y de la tierra. Vean, hermanos, cómo la esencia de la toda suficiencia de Cristo está íntimamente relacionado en Colosenses y en Efesios. Son el mismo hilo conductor de ideas que se plantean en ambas cartas. Ujú. Bien, ¿cómo Pablo llega a esta gran concepción de la unidad de todas las cosas en Jesucristo? Que este es lo que nos plantea acá. Voy a volver otra vez. Vean cómo, ¿verdad? Pablo en Colosenses dice, en él están escondidos todos los tesoros, sabiduría y conocimiento. Toda la plenitud, toda la plenitud. Y es suficiente. En Efesios dice que
Él se dio a conocer toda sabiduría, toda, totalidad. Está hablando de la totalidad, ¿verdad? Todo es todo, pleno, total. Colosenses y Efesios no lo dice. Ahora, ¿cómo llega Pablo a esta gran concepción de que Jesucristo es todo en todos, totalidad, plenitud, y que era necesario plasmarlo no solo en la carta a los Colosenses, sino en la carta a los Efesios? Primer punto. Seguramente es la inevitable consecuencia de su convicción. Pablo estaba plenamente convencido. Él no le quitaba a nadie la cabeza lo que significaba Jesucristo, el Cristo glorificado, el Cristo exaltado, el Cristo eterno, el Cristo que es Dios, que lo expresa tan vivamente en Colosenses de que Cristo es todo suficiente. En él habita toda la sabiduría de Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él, dice Colosenses, ¿no? Entonces Pablo sabía, entendía plenamente que la idea de lo que significaba Jesucristo era totalidad. El segundo aspecto que vemos de cómo Pablo llega a esto es por lo que le rodeaba en su contexto. En el Imperio Romano se había producido en el mundo una nueva unidad, la famosa Pax Romana, ¿verdad? Supuestamente los romanos eran impulsores de la paz en el mundo, ¿no? La paz en el imperio, porque el imperio tenía muchos conflictos locales. Costó mucho trabajo unificar el imperio romano porque era muy grande, ¿verdad? Muy grande. Sin en cambio, los césares estaban convencidos de que la Pax Romana podía ser una realidad. O sea, podíamos estar todos juntos, habitando en un mismo espacio geográfico, aunque muy grande que sea, pero todos podemos ser romanos, ¿no? Decían ellos. Y podremos llevarnos bien y podemos estar todos unidos bajo un solo imperio, bajo un solo soberano. Esta idea de la unidad totalitaria del imperio evidentemente tuvo que haber tenido un impacto con el autor de la carta a los Efesios, y de Colosenses, donde establecen que el único que puede lograr la verdadera paz no romana, la paz universal, es decir, la paz en todo el mundo, es el Mesías, es Jesucristo, el Señor, ¿verdad? Que tiene bajo su autoridad todo poder, todo dominio y todo trono. Y entonces Pablo llega a esta unidad de decir, el único que puede unirnos plenamente es la persona de Jesucristo en su evangelio de salvación. Bien, ahora pasaremos a otro punto en cuanto a lo que nos plantea la carta a los romanos, que es la función de la iglesia. En los primeros tres capítulos de la carta, donde Pablo trata de esta concepción de la unidad en Cristo, estos tres capítulos, hermanos, son muy importantes poder analizarlos porque en estos tres va a hablar Pablo acerca de esta eh, eh, unidad en Cristo, ¿verdad? Unidad en Cristo. Solo voy a poner un ejemplo, dice el versículo capítulo 2, ¿verdad? Versículo 14. Dice, porque Él es nuestra paz. ¿Vieron? La paz. Paz romana que antes se quería tener. Bueno, Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, la unidad en Cristo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Eh? Este concepto de paz que es fundamentalísimo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y dice, ahora ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La unidad es fundamental. Todos estamos bajo la autoridad de Cristo que nos ha reconciliado con el Padre mediante el sacrificio de la cruz.
Y en los tres capítulos restantes, ¿verdad? Del 4, 5 y 6, eso, el primer punto era el capítulo 1, 2 y 3. Ahora, los capítulos 4, 5 y 6 tiene mucho el autor que decirnos acerca del lugar que ocupa la iglesia en el plan de Dios para que se produzca esa unidad. La unidad no solamente es aspiracional, o sea, no es un sueño de Dios, es una realidad de Dios, pero esta realidad de la unidad, de la paz en el mundo, debe hacerse y tiene que hacerse por medio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Solo eso, ¿verdad? Por eso, cuando nosotros vemos en el capítulo 4 dice, capítulo 4 versículo 5 dice, versículo 4 capítulo 4 versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Un solo cuerpo, ¿verdad? El mismo constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es la iglesia, ¿verdad? Por eso, el capítulo 4 nos habla de cómo la iglesia debe tener una nueva vida en Cristo, cómo debemos andar como hijos de luz, cómo tenemos que someternos unos a otros en las relaciones sociales y de qué manera la iglesia tiene que vestirse con la armadura de Dios. Entonces, capítulo 4, 5 y 6 nos va a decir que la iglesia está totalmente equipada para lograr la paz, la reconciliación. Ese es el punto, hermanos. La iglesia está llamada a la reconciliación, ¿verdad? A la reconciliación, a la unidad. Por eso ayer planteaba que cuando alguien hace algo para dividir al cuerpo de Cristo o a las familias o al mundo, no ha conocido a Dios, ¿no? Le haría falta leer mucho las cartas de Colosenses y de Efesios. Así que, hermanos, en ellos es donde Pablo lanza una de las frases más maravillosas. ¿Qué dice Pablo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Gracias a la carta de Efesios, hermanos, nosotros hemos entendido que la iglesia es un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que está diseñado para ser las manos que realizan la obra de Cristo, el corazón de Cristo, el pensamiento de Cristo, los pies de Cristo. La iglesia entonces se constituye como un cuerpo y como diría Pablo en Efesios, que se van uniendo todos los miembros, todas las coyunturas, todos los nervios se van uniendo entre sí de manera armónica y perfecta para vivir en unidad. Entonces, la función de la iglesia, según la carta a a los Efesios, perdón, hermanos, es aprender a vivir en unidad. La unidad. Eh, Por eso muchas iglesias cuando están peleadas, cuando tienen divisiones, cuando tienen conflictos, cuando se pelean, cuando no hay esta unidad del cuerpo de Cristo, pues evidentemente no avanzamos. Porque el cuerpo está dividido y el cuerpo no puede dividirse, ¿no? No podemos tener una mano por acá y otra mano por allá. Tiene que estar unida al cuerpo para que funcione. Bueno, gracias a la carta a los Efesios, encontramos esta hermosa alegoría del cuerpo. También, hermanos, en cuanto a qué papel juega la iglesia en todo este plan de salvación, vamos a plantearlo así, es que en Efesios tenemos una doble tesis. Primer punto a resaltar. Según la carta a los Efesios, dice que Cristo es el instrumento de Dios para la reconciliación. Dios no pudo haber reconciliado al mundo si no hubiese sido por medio y a través de su Hijo Jesucristo. Cristo en la cruz entonces nos reconcilia. Y la reconciliación es total, es permanente. La reconciliación no es condicionada, la reconciliación no es cobrada, diríamos, que hay que pagar para disfrutar de los efectos de la reconciliación. No. Pero la carta es clara. Cristo ha sido el instrumento de Dios para llegar a la reconciliación. Y la segunda tesis, importantísima, es que ahora la iglesia es el instrumento de Cristo para la reconciliación. Vean cómo se da este fenómeno maravillosísimo. Dios
perdón la expresión, usó a Cristo para reconciliar al mundo con él. Porque no hay nada mejor en la experiencia de la fe que la reconciliación. Entonces usa a su Hijo Jesucristo, lo envía, muere por nosotros, perdona nuestros pecados y nos abre un camino nuevo, vivo y santo y perfecto y directo a la presencia del Padre. Ok, pero ahora, gracias a esa reconciliación que Cristo obtuvo con su sangre, bueno, ahora nosotros, la iglesia, tiene que seguir el camino de la reconciliación. La reconciliación con todos, hermanos, la reconciliación del amor, de la escucha permanente, del no juzgar, del no criticar, la reconciliación del respeto, la reconciliación de las buenas obras, la reconciliación del pensamiento sincero, la reconciliación de la ayuda mutua, de la ayuda incondicional. Eso es lo que nos plantea ahora el gran desafío de la carta a los Efesios. Por lo tanto, la iglesia debe traer al mundo a Cristo. Nosotros somos el canal, nosotros somos el barco. Desgraciadamente hay muchas iglesias que solo se encierran en sí mismas, que solamente viven para pelearse, para negociar los puestos de liderazgo o aspirar a tener un puesto de poder. La iglesia debe traer el mundo a Cristo. ¿Qué decía, no sé si fue Mahatma Gandhi, quien dijo, me gusta Cristo, pero no me gusta la iglesia, ¿verdad? Me gusta Cristo, me atrae Cristo como persona en su mensaje, pero no me gustan los que dicen ser sus seguidores, porque, bueno, los cristianos, ¿verdad? En muchos casos han demostrado ser lo contrario que embajadores de la paz. Por lo tanto, es dentro de la iglesia donde han de desaparecer todas las divisiones, todas las semillas de división. Yo por eso siempre le digo a mis alumnos y a todos, nadie puede darse el lujo de hacer algo que divida el cuerpo de Cristo. Nadie, porque creo que eso es un pecado imperdonable. Permítame decirlo de esa manera, ¿no? No podemos dividir el cuerpo de Cristo. Este autor, F. Scott, acuñó esta frase que dice, la iglesia representa ese propósito de reconciliación universal para la que Cristo apareció y en la relación de cada cristiano con los demás debe hacerse realidad de esta idea formativa de la iglesia. La iglesia nace para este propósito, hermanos. La iglesia no nace para entretenernos. La iglesia no nace para pelearnos, como dije, ¿no? La iglesia nace con el único objetivo de lograr la paz. Esa paz que se rompió en el huerto del Edén, ¿no es cierto? Esa paz que se ha hecho que el hermano mate al otro hermano, que el hermano mate a la hermana, que la hermana mate al padre, que el padre mate al hijo, que el esposo mate a la esposa. Nosotros somos llamados, según la carta a los Efesios, a la reconciliación, un Señor, una fe, un bautismo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, prestos, atentos. Esa es la misión de la iglesia, ¿no? Y este es un mensaje poderoso que encontramos en la carta a los Efesios. Muy bien, otro tema que se aborda es en cuanto a los destinatarios. Volvemos a este punto de decir, a ver, concedamos razón de que los manuscritos más antiguos no decían que, no aparecía esta última frase que decía a los Efesios. Concedamos razón de que es una carta abierta, diríamos, y no localizada. Si Efesios no se escribió a Éfeso, porque no aparece esta denominación, la pregunta sigue flotando en el aire. ¿A qué iglesia se escribió? Y la sugerencia más antigua es que pudo haberse escrito a la iglesia de la Odisea. Si también concedemos razón de las similitudes que existen entre la carta de Efesios y la carta a Colosenses, vean que aparece una iglesia de la cual no tenemos carta. Tenemos un mensaje que aparece en el libro de Apocalipsis, ¿no? El mensaje del ángel a la iglesia de la Odisea, pero no tenemos una carta a los laodicenses.
Ujú. Pero en el capítulo 4, versículo 15, dice Pablo, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, que es la Odisea, la que lea, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Ven, léanlo con calma. ¿Qué le dice Pablo a los colosenses? Bueno, cuando esta carta la lean ustedes, ¿verdad? Mándensela a la iglesia de la Odisea, a los laodicenses. Mándensela para que ellos también la lean. Su carta la lean los de la Odisea. Y la carta de la Odisea, que se las manden a ustedes para que las lean. Esta frase entonces, hermanos, que aparece, deja bien claro que Pablo había mandado una carta a la iglesia de la Odisea, pero no la tenemos como tal. Lo único que tenemos, o sea, no hay una carta carta del apóstol Pablo a los laodicenses o a la iglesia de la Odisea, no tenemos. No figura tal carta entre las cartas del apóstol Pablo de que disponemos. Pero hay una referencia a este personaje que nosotros ya vimos en algún momento que se llamó Marción. Marción fue uno de los primeros que empezó a hacer como una lista canónica. Mal, o sea, sí, hizo mal, hizo un desastre, nadie le dio bolilla a la lista canónica de Marción. Pero es curioso, hermanos, que cuando él hace la colección de las cartas de Pablo, fue a mediados del siglo segundo, es decir, en el año 150 después de Cristo, más o menos, Marción no le llama carta a los Efesios. Marción le llama carta a los laodicenses, a los laodicenses. Al parecer, entonces, esta carta que nosotros pensamos que es para Efesios, pudo haber sido la carta innominada, ¿verdad?, de la Odisea. Bien, ¿qué otra cosa podemos decir al respecto? Como explicación de que esta carta pudo haber sido. Como explicación. Puede que cuando Pablo muere, la iglesia de Éfeso sabía que la iglesia de la Odisea poseía una carta maravillosa de Pablo. Como dije al principio de la clase, se le considera como la reina de las epístolas. Y entonces estamos siendo hipotéticos, ¿eh? Una posibilidad es que cuando Pablo muere, los hermanos de la iglesia de Éfeso dicen, che, hay una carta hermosísima que Pablo le escribe a la iglesia de la Odisea, y entonces la iglesia de Éfeso dice, bueno, mándenos una copia, ¿verdad? Por favor, nosotros también queremos leer la carta del apóstol Pablo que les mandó a ustedes. Y entonces, ¿qué sucedió? Fíjense, insisto, estamos siendo hipotéticos, ¿verdad? Tomando en consideración que en los manuscritos más antiguos no aparecía la frase a los efesios. Y considerando que Colosenses nos dice que la Odisea había recibido una carta de Pablo, ¿verdad?, que no la tenemos, hipotéticamente, probablemente pudo haber sido que hayan pedido una copia. Pero ahora fíjense qué pasa. Por aquellos días, la iglesia de la Odisea había caído lastimosamente de la gracia. Vemos el mensaje del ángel en el libro de Apocalipsis, donde hay un mensaje, una carta dirigida a la iglesia de la Odisea, pero se nos presenta de una manera muy mala, es decir, una iglesia que ha perdido su luz, que ha caído en oscuridad, ¿verdad? Entonces no tenía buena reputación la iglesia de la Odisea, o sea, la iglesia de la Odisea fue muy linda, pero después cayó en desgracia. Y en el mundo antiguo, donde se mueve Pablo y donde él conoce todas estas circunstancias, en el mundo antiguo existía la costumbre llamada la damnatio memoriae, damnato memoriae, que es decir, la condenación del recuerdo de una persona. Cuando alguien hacía algo malo, hermanos, se hacía hasta lo imposible por no preservar la memoria de esa persona.
Entonces, como decían, no nos acordamos de esa persona porque lo que hizo no fue correcto. Entonces, como que se relegaba, como que se olvidaba. Y es muy probable entonces, ¿verdad? Que dado que la Odisea no tenía una muy buena reputación, pues a alguien se le ocurrió decir, bueno, pensemos que Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Éfeso sí tenía una buena reputación, aun cuando también hay un mensaje para ellos, ¿no? Pero la reputación de la Odisea era mucho más fuerte. Entonces es probable que pudo haber sido como una costumbre pensar que esa carta Pablo le había escrito a los Efesios, cuando en realidad pudo haberle escrito a la iglesia de la Odisea. Y entonces vamos a considerar que esta carta puede ser la otra hipótesis, la primera es esa, ¿no? No sabemos si pudo ser, la de condenar el recuerdo de la Odisea y sacarle el nombre y ponerle Efesio. Bueno, la otra propuesta que existe entre los eruditos es considerar la carta a los Efesios como una carta circular, ¿verdad? Circular. Bueno, todavía queda otra hipótesis, diríamos, que puede ser mucho más probable, que puede ser mucho más apegada a la realidad. No solamente de que sea porque le quitaron el nombre por el mal recuerdo, o sea, de que Pablo, cuando muere, mandan a pedir la carta a los efesios, a los laodicenses y le ponen el nombre Efesios. Creemos, muchos eruditos creen que la carta a los efesios no se dirigió a una iglesia en particular, que ni es de la Odisea, ni es de Efesios, sino como dije hace rato, una carta abierta. Se considera que pudo haber sido una carta circular que se movía, que se enviaba, que tenía temas comunes a las iglesias paulinas del Asia Menor, a las que él fundó. Vamos a fijarnos otra vez en lo que dice Colosenses 4:6. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, y cuando esta carta se haya leído entre vosotros, haced que se lea también en la iglesia de la Odisea. Y aseguraos de leer vosotros también la carta de la Odisea. Así dice, ¿verdad? Bueno, al menos lo estoy leyendo en la diapositiva, pero usted puede leerlo en su versión. Ahora, vayamos con calma. Pablo no dice que los colosenses deben leer la carta a la Odisea, sino la que les llegaría de la Odisea. Es decir, es como si Pablo, vamos a parafrasear la expresión de Pablo, ¿verdad? Y es como si Pablo dijera, miren, hay una carta que anda dando vueltas, ¿verdad? Que yo escribí como una carta universal, que anda dando vueltas, que está circulando, y que en este momento esta carta está en la iglesia de la Odisea. Entonces, cuando se la manden desde la Odisea, cuando los de la Odisea que tienen esta carta ya la que hayan leído, cuando se las manden a ustedes, léanla. No quiere decir que fue una carta dirigida a la Odisea. Eso suena como si se tratara de una carta que iba circulando por las iglesias de Asia y creemos que esa carta circular era lo que nosotros llamamos como la carta a los Efesios. Entonces, hay estas tres posturas, hermanos queridos, pensando que no, en los manuscritos más antiguos, pues no está la situación de la frase que es una carta a los Efesios. La respuesta más probable es que haya sido una carta circular, porque, parafraseando lo que dice Colosenses, dice, cuando les llegue la carta que ahora está en la Odisea, bueno, léanla ustedes también, ¿no? Es decir, como que les llegó de alguna otra iglesia, la tenían ellos. Recuerden que antes las cartas no es que se sacaban copias y se distribuían a granel, pues no había mucha plata para escribir, era muy costoso. Entonces, es muy probable que la que anduviera circulando fuera la carta auténtica, ¿verdad? Pero imagínese, iba de mano en mano, de lugar en lugar. Depende si había sido escrita en papiro o en pergamino. Bueno, pues finalmente termina
en manos de la Odisea y después llega a la iglesia de Colosas y parece ser que esa es la carta que ahora nosotros le llamamos la carta a los Efesios, ¿no? Es una probabilidad más alta que las otras dos. Y entonces, para entender el mensaje de la carta ¿cómo es? Eh, a los Efesios, vamos a decirle así, porque bueno, así está nombrada, pues no sabemos realmente cómo fue. En este caso, cuando leemos el mensaje central, vemos que Efesios es la carta más importante de Pablo. Y ahora podríamos entender, hermanos, por qué decimos que es una carta circular. Eh, Entendemos ahora que por eso no hay alusiones personales, no hay estas cuestiones de recuerdos de una iglesia en particular, aun cuando Pablo había pasado 3 años allí, sino que es una carta más puntual, más general, más, ¿no es cierto? O sea, no es una carta personal a una iglesia, sino más bien es la carta de un teólogo, de un pensador espiritual, de un seguidor de Cristo, que está tratando de mandar un mensaje generalizado a todas las cartas. Ahora podemos entender por qué no hay porque hay la ausencia de estas expresiones tan personales que a veces en otras cartas Pablo dice, yo los recuerdo con mucho amor, oro por ustedes, me acuerdo hasta las lágrimas, lloro profundamente por sus vidas, me acuerdo cómo me trataron, etcétera, etcétera. Aparecen en sus otras cartas, pero no aparece en la carta a los Efesios. Bien, creemos entonces, hermanos, como hemos visto, que tanto la carta a los Colosenses como a los Efesios se parecen muchísimo. Creemos también que lo que sucedió fue que Pablo escribió Colosenses para resolver una situación concreta, que el surgimiento de la herejía colosense, que ya lo platicamos en la clase anterior. Al hacerlo, al estar haciendo esta carta y refutando la herejía colosense, Pablo se encontró inmerso en el gran tema de la todosuficiencia de Cristo. O sea, quedó dándole vueltas, ¿viste? Cuando algo empezás a tener y no se te va y empiezas a profundizar sobre el tema, es muy probable que a Pablo le haya provocado un fuerte impacto el estar reflexionando sobre la toda suficiencia de Cristo. Y pudo haberse dicho, esto es algo que se debe compartir con todas las iglesias. Todas las iglesias tienen que conocer sobre la autosuficiencia de Cristo. Por eso el concepto de la iglesia de manera generalizada está puntualmente señalizada en la carta a los Efesios. El tema de la iglesia, como tal, como cuerpo, no en una iglesia en particular, sino como la iglesia universal. Así que bueno, pudo haber sido que Pablo toma el tema que había expuesto a los colosenses, le quita todas las alusiones locales o personales, temporales, etcétera, y escribe una nueva carta para hablarle a todas las iglesias de este tema central de la salvación que tiene que ver con la todosuficiencia de Cristo. Y esta puede ser una razón más para entender que es una carta circular. Efesios entonces, según nuestro parecer, es la única carta de Pablo que fue enviada a todas las iglesias de Oriente para decirles que la unidad de toda la humanidad y de toda la creación no se podía encontrar nunca sino en Cristo. En ningún otro lugar, solo en Cristo. La unidad de la humanidad completa, total, cósmica, universal y de toda la creación. Y para hablarles de la suprema tarea de la iglesia, ya les dije, Efesios es la carta que nos habla perfectamente bien cómo debe ser la iglesia de Cristo. La iglesia ha de ser el instrumento de Cristo para la reconciliación universal del hombre con el hombre y del hombre con Dios. Por eso es que Efesios es la reina de las epístolas. Y por eso en Efesios nosotros vamos a ver claramente este llamado de unidad de parte del autor, ¿no? Y por eso vamos a ver que dice pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos
por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Esto lo leemos en Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14. La temática que plantea la reconciliación de Dios por medio de Jesucristo y el tema que plantea de la reconciliación del mundo de Cristo ahora por medio de su iglesia, ¿va? Por medio del cuerpo. Pero ¿cómo tiene que estar el cuerpo? Dice el autor en la carta a los Efesios, dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, veamos esta carta, hermanos, ahora con ojos universales, con ojos de que ahora la iglesia, nosotros como iglesia, nunca debemos olvidar que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, pero que ahora es nuestra función ser portadores de noticias de paz, de acciones de paz, no de guerra, no de confrontación, no de chisme, no de división, no de murmuración, no de separación. Ahora somos llamados a ser una iglesia que unifique, que llame a todos y a todas al reino de Dios, sin distinción de raza, de condición social e incluso de orientación sexual, ¿verdad? Porque es cierto, nosotros no juzgamos a nadie, no debemos juzgar a nadie, el que va a juzgar es Dios, pero todos, absolutamente todos, diferentes a nosotros entre dos grandísimas comillas, también necesitan la salvación que Cristo nos regaló a nosotros. Y esto lo encontramos gracias a la carta a los Efesios. Muy bien, pues entonces, queridos hermanos, estos son algunos detalles que a ustedes les va a hacer mejor entenderlos a la luz de conforme vayamos leyendo la carta. Bien, están aquí los datos finales. Si fue escrita por Pablo, fue más o menos en el año 60. Si fue escrita por alguien más, que es la opinión del 80% de los eruditos, pues una carta que se escribe en el año 90. Los destinatarios pueden ser los cristianos de procedencia paulina, imaginando probablemente en Asia Menor Occidental. Bueno, la autenticidad, algunos creen que fue escrita por un discípulo de Pablo o de su escuela paulina que se desarrolló en Éfeso y que se inspira en Colosenses y en otras cartas auténticas de Pablo. Toda la carta es una, no hay cartas encimadas, así que toda la carta es una de principio a fin. Bueno, tenemos la integridad en Éfeso, es probablemente un añadido, 1:1, como ya dijimos, ¿verdad? Que alguien añadió posteriormente la frase a los que están en Éfeso. Bueno, en la división formal tenemos fórmula introductoria, acción de gracias, cuerpo de la carta, con instrucciones y con enseñanzas y exhortaciones, y también una fórmula conclusiva. Y de acuerdo al tema, al contenido temático de la carta, bueno, tendríamos saludos a todos los santos, la parte indicativa o la sección de doctrina, tenemos una doxología que alaba a Dios por lo que ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, y una plegaria de intercesión para que vosotros, los destinatarios, puedan conocer sobre eso. También está la exposición de la actividad salvífica, unificante y reveladora de Dios. Hay una nueva plegaria de intercesión por nosotros y una doxología también por nosotros. Acuérdense que la doxología es un cántico. Hay una sección parenética que es de orden, de enseñanza normativa. Luego tenemos exhortaciones respecto a la unidad, ministerio pastoral, los dos modos de vida, el famoso dualismo, cómo debemos caminar como hijos de luz, evitar las obras de las tinieblas. Tenemos un código de comportamiento doméstico, padres, cómo deben ser con los hijos con los padres, los siervos con los amos con los siervos. Tenemos el famoso pasaje de la armadura, hay que armarse para luchar contra los poderes malignos. También hay una oración especial y finalmente tenemos
la misión de Tíquico, que aparece también en Colosenses, y la bendición final por parte del apóstol Pablo. Bueno, estos datos, como dije, les sirven mucho a ustedes al momento de interesarse, interiorizarse en las cartas. ¿Ok? Bueno, vamos eh, aquí quedamos la carta a los Efesios y ahora vamos a pasar a otra carta que es la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Ok? Vamos a ver ahora la segunda carta a los tesalonicenses. Vean, queridos alumnos, cómo ustedes ya tienen como un panorama muy grande de cómo empezar a redactar su carta, que es el trabajo final, y cómo hay un sinfín de formas y de abordajes que nosotros podríamos tener, pero no olviden que su carta tiene que estar dirigida a aspectos concretos de la comunidad a la que ustedes van a escribir. Ahora, si ustedes quieren escribir una carta como la de Efesios, una carta circular, una carta general, bueno, tendrían que escribir sobre un tema que le importe o que le sea útil a todas las iglesias en México o en Argentina o a donde vaya dirigido el círculo de iglesias que usted quiera compartir. Por ejemplo, si usted vive en un distrito y usted conoce la realidad de su distrito y quiere enviar una carta para todas las iglesias, bueno, tendría que leer la carta de Efesios, ¿verdad? Para poder entender que hay un tema generalizado para eso. Y la otra es, ah, puntualmente identificar cuáles son los temas que necesita la iglesia a la que usted va a compartir. ¿Ok? Bueno, eh, tenemos ahora la segunda carta a Tesalonicenses, que es una carta que se estudia aparte. La primera carta dijimos que a Tesalónica es una carta, la primera que se escribe, y tenía ciertas temáticas que se abordan. Bueno, vamos a ver ahora el análisis general del mensaje que hay en esta carta. Al igual que en primera, voy a decir así, la primera, al igual que la primera, en la fórmula introductoria menciona a Pablo, Silvano y Timoteo, aunque el remitente sea Pablo, ¿verdad? Aunque solo el remitente sea Pablo. La única referencia posible a la carta anterior está en 2:15, donde se dice a los tesalonicenses, guardad las tradiciones que recibiste ya de palabra, ya por nuestra carta. Esta expresión nos hace pensar que Pablo o el autor de esta carta se refería a la primera que escribió. También en la otra fórmula de la carta que tiene que ver con la acción de gracias, el autor va a alabar la fe y el amor de los tesalonicenses, al igual que su firmeza en los sufrimientos que les pasa. Cuando Jesús aparezca bajando del cielo, tomará venganza y castigará eternamente a sus perseguidores, mientras a ellos les dará el descanso de la aflicción y la gloria. ¿No? Acuérdense que la acción de gracias también tenía que ver con motivos de gratitud sobre algo que Dios podría hacer a favor de su pueblo. Tenemos una plegaria en la segunda carta que actúa de forma de transición y ruega para que Dios los haga dignos de su llamado, para que Dios los haga dignos de ser, pues, cristianos, ¿verdad? Hombres y mujeres de Dios. Hay una oración por parte de Pablo. Es muy importante, hermanos, que a la par de que ustedes puedan ver las clases y estar repasando los distintos temas, pues mínimo hayan leído la carta, ¿verdad? Para que no nos da tiempo nosotros leer todas las cartas en clase, porque evidentemente no alcanzaríamos a cubrir nada, ¿no? Por eso la recomendación y apelar al compromiso de ustedes
para que ustedes puedan leer previamente las cartas, entonces les haga sentido, ¿verdad? Les haga sentido esta carta. Bueno, vamos al primer paso que tiene que ver con el cuerpo de la carta en su forma indicativa, ¿verdad? La indicación es el imperativo, son las normas que hay que seguir sí o sí. Pablo expresa su deseo de que los tesalonicenses no se vean excitados ni por discurso ni por espíritu. Es decir, que los tesalonicenses no deben sobresaltarse por lo que sienten o por lo que escuchan. Tampoco tienen que hacerlo ni por carta alguna que pretenda haber sido compuesta por él sobre la inmediatez del Señor, porque al parecer en este momento en la comunidad tesalónica hay la idea de que Pablo está escribiendo o está mencionando o que Pablo enseñó cosa distinta sobre la venida del Señor, ¿verdad? Y por eso Pablo le dice, no, no se inquieten por eso, no le den bolilla, perdónenme la expresión, no le den artículo a cosa distinta a lo que yo les enseñé sobre la venida del Señor. Más bien, le dice el autor, han de estar tranquilos, pues los signos apocalípticos que han de preceder a la venida de ese día todavía no se llevan a cabo. Tranquilos, ¿no? Pablo le dice, todavía Cristo no viene, así que queden tranquilos. A saber, la apostasía, por ejemplo, un signo que aparece en la carta, la aparición del hombre de la iniquidad que no ha aparecido, o el hijo de la perdición que no ha aparecido, el antidios o el anticristo que tampoco, la actividad de Satanás con sus pretendidos signos y prodigios. Sin embargo, ¿verdad? El misterio de la impiedad ya está en acción. Eso sí, Pablo dice, el misterio de lo contrario a la fe y al evangelio, ese sí está puesto en marcha. Y algo o alguien está reteniendo al inicuo, el famoso detenedor que vamos a ver ahora. Alguien está deteniendo al inicuo hasta que llegue el momento oportuno de que Cristo sea revelado. Entonces, es una carta, hermanos, que tiene muchos elementos como apocalípticos, muy en referencia a la segunda venida de Cristo. Pablo entonces da gracias a Dios que escogió a los creyentes de Tesalónica desde el principio. Estos, es decir, la iglesia, deben guardar con firmeza las tradiciones recibidas por ellos, por los apóstoles. Y el apóstol ruega entonces para que reciban consuelo, ¿verdad? Reciban consuelo. Dice el versículo 16 y 17 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte a vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces Pablo les dice, queden tranquilos, Dios los eligió a ustedes, Dios está con ustedes, Dios cumplirá sus promesas. Por favor, no se inquieten por ninguna de estas situaciones, ni por el ministerio de impiedad, ni por el anticristo, ni por el hombre de perdición, ni por el hombre inicuo, ni por todas estas señales y prodigios que Satanás pudo estar realizando. Ustedes le pertenecen a Dios, ¿no? Ustedes son escogidos por Dios. Por eso dice el versículo 13, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ustedes están salvos. Queden tranquilos mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ustedes tienen que aferrarse a la verdad y a la fe. Y eso es lo que los va a mantener bien. Ahora, pasamos al segundo, que empieza a partir del capítulo 3. ¿Verdad? El capítulo 3 del 1 al 16 dice, Pablo pide que se le corresponda con oraciones para verse libre de los malvados. Para Pablo, la oración es fundamentalísima. El Señor dará fuerzas a los tesalonicenses y los protegerá del malvado. Y Pablo expresa tu confianza de que harán lo que les mandamos. Pablo expresa esta confianza, ¿verdad? Pablo expresa que les dará Dios su protección, ¿no?
Y mientras, o sea, lo que menos tienen que preocuparse es si Dios los va a salvar. Obvio que Dios los va a salvar, pero mientras está este actuar de Dios salvando, ustedes tienen que hacer, o sea, tienen que hacer cosas, o sea, tienen que hacer de su parte. Y entonces entra una fórmula concreta, ¿va? O entra una fórmula concreta el apóstol Pablo a causa de las expectativas desaforadas por el del Señor, porque ya todos estaban angustiados, Jesús no viene y no viene y no viene y no viene, o sea, y estaban desesperados, ya pasó un mes, 2 meses, un año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, y no viene el Señor. ¿Qué pasó? A nosotros nos habían dicho que iba a venir pronto, ¿va? Muchos incluso habían dejado de trabajar. Probablemente porque pensaban que como ya había poco tiempo, y entonces dicen, ¿para qué trabajamos? O sea, si ya viene el Señor, viene a establecer su reino, ya todo va a estar bien, pues no hay necesidad de trabajar. Entonces dejaban de trabajar. Fue un problema en la iglesia. Pero esto no era imitar a Pablo, porque Pablo no se quedó esperando cruzado de brazos de que esto sucediera. Pablo evidentemente le dice que él sigue trabajando, que durante su estancia con ellos, y precisamente para dar ejemplo, Pablo trabajaba noche y día. Por eso, si uno no quiere trabajar, entonces que no coma. Esa es la famosa alusión de Pablo en Tesalónica, ¿verdad? El que coma, el que trabaja, que come. O sea, aquí no hay excusa. El Señor va a venir, no sabemos cómo, cuándo, pero va a venir. Ahora, cuando venga, no permitas, no te des el lujo de que te reciba de haragán, de flojo, ¿verdad? De estar haciendo nada. Entonces Pablo les da esta carta y les dice, miren, esto es lo que tienen que hacer. Para imprimir seriedad a este precepto, Pablo da otra norma, da otra ley. Si alguno no obedece este mandato nuestro por la carta, señálenlo y no se junten con él. Vean hasta dónde Pablo tuvo que haber sido muy fuerte para que la iglesia entendiera y bajara a un cambio, ¿verdad? Bajara los ánimos. Sin embargo, Pablo no era malo por ser malo ni por desquitarse. El capítulo 3 versículo 14 dice Pablo, si alguno no obedece lo que decimos por esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Para que digan, a ver, para un poco, vos tenés que comportarte a la altura. Sin embargo, Pablo no es malo, ni tirano, ni nada por el estilo, ni insensible, sino que con un toque de dulzura, el versículo 15 dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como un hermano. O sea, no, tampoco se trata de que hagan leña del árbol caído, ¿no? Señálenlo, pero como un hermano. ¿Y cómo se llevan los hermanos? Con amor, con paciencia, con ternura, con, con buena onda, decimos. Como la primera parte del cuerpo de la carta se cerraba con una plegaria, con una oración llena de buenos deseos para los tesalonicenses, que ya lo leí, el versículo 16 y 17, ocurre del mismo modo en esta segunda sección de la carta. Porque en el versículo 16 dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Y esta es una oración por la paz. El Señor sea con todos vosotros, ¿no? Os dé siempre paz de toda forma, de todas maneras, de todos colores y sabores, que la paz esté en sus corazones. Y es una oración hermosa sobre la paz, la reconciliación. Finalmente tenemos una fórmula conclusiva con la que termina la carta de Segunda de Tesalonicenses, donde dice, Pablo cambia del nosotros al yo al enviar su saludo de su propia mano. Dice versículo 17-18, capítulo 3, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, si escribo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, vean claramente cómo en esta carta hay emociones, hay señalamientos, hay actos de ternura. Pablo no se desquita, hay muchos hermanos que en la prédica se desquitan con la iglesia o les escriben cosas muy hirientes. Eso Pablo no hacía, o sea, Pablo nunca lo hacía porque tuviera rencor en su corazón. Quería que los hermanos de las iglesias
pudiesen estar en paz, ¿verdad? Y pudieran crecer. Bueno, el sumario de información básica, hermanos, fue una carta, si fue escrita por Pablo, probablemente en el 51-52. Si le escribió a alguien distinta a Pablo, muchos eruditos piensan que fue a finales del siglo primero, cuando hay un fervor apocalíptico, que es cuando se escribe, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, en esas fechas. Entonces hay muchos de estos elementos, ¿no? Apocalípticos. La procedencia, si fue escrita por Pablo, probablemente fue en Corinto, como lo fue la primera carta, pero si alguien le escribió en nombre de Pablo, no hay forma de saber dónde le escribió. Los destinatarios, si fue escrita por Pablo, los destinatarios son los tesalonicenses de la primera carta. Pero si alguien mal escribió, quizás pudieron haber sido los mismos tesalonicenses o los destinatarios pueden haber sido tomados de primera de tesalonicenses, pero haya sido dirigido a a otro grupo diferente. La autenticidad, los estudios están divididos más o menos el 50%. El 50% dice que Pablo fue el autor, otros, el 50% dicen que no, pero la opinión de que no haya sido Pablo quien escribió la carta está ganando terreno. La unidad, toda la carta es una, no hay otras a que alguien le haya añadido algo a la carta. La división formal tenemos fórmula introductoria, acción de gracias, ya la vimos, cuerpo de la carta, en su sección indicativa, en su sección imperativa, y la fórmula conclusiva. Y de acuerdo al contenido de la carta tenemos saludos, tenemos la segunda tema, acción de gracias por la fe y el amor de los tesalonicenses que los salvarán de la parusía, es decir, la manifestación gloriosa de Cristo, cuando los perseguidores sean castigados y hay oraciones continuas a favor de los tesalonicenses. Hay aclaraciones sobre los signos que precederán a la parusía, es decir, antes de que Cristo venga tiene que haber ciertas situaciones. Hay una temática de acción de gracias e instrucciones sobre la elección divina para la salvación. En la otra sección temática es Pablo pide oraciones y ruega por los destinatarios. Existen advertencias y exhortaciones éticas contra la pereza y la desobediencia. Ya les dije que muchos estaban desobedeciendo y otros de plano habían dejado de trabajar. Y finalmente tenemos la bendición final y los saludos. Es una carta cortita, al igual que la primera carta de Tesalonicenses, pero que, como en todo, queridos alumnos, eh, tiene que ver mucho con las situaciones concretas que se estaban viviendo en ese momento. Y entonces, con base en las situaciones concretas, pues Pablo aborda, da consejo, da instrucción, como que señala el camino y dicen, hey, por acá no es donde tenemos que ir, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de allí, hermanos queridos, ustedes deben inspirarse, ¿verdad? Deben inspirarse. Yo les había dicho que les iba a mandar una lectura para que hicieran un reporte de lectura de Pablo. Bueno, no vamos a hacer el reporte ya, ¿verdad? No vamos a hacer el reporte ya, pero sí voy a subir la lectura. Entonces, cuando ustedes tengan una oportunidad, léanla, léanla. Les va a ser muy útil, muy provechosa la lectura. Pero ya tienen que empezar a trabajar con su carta, ¿verdad? Con su carta. Ya tienen que empezar. Y yo espero que entre hoy y mañana ya empiece a subir las consignas del trabajo final para que ustedes vean qué cosas necesitan considerar. Nos faltarían ya la próxima clase, estaríamos cerrando con las cartas pastorales que se le conocen, que serían Timoteo y Tito, y con eso cerraríamos la cursada del cuerpo paulino. ¿Ok? Entonces, tienen muy buen tiempo para empezar a trabajar en su carta. Les voy a dar las consignas. Lean bien las consignas sobre el trabajo final. Léanlas, por favor. Voy a calificar con base en las consignas que yo les dé. Por eso es muy importante que las lean. Y quisiera que hicieran una carta maravillosa, ¿verdad? Con ninguna falta de ortografía. Por favor, si alguien tiene problemas con la ortografía, pídanle a alguien que se le revise la carta para que no haya ninguna falta de ortografía.
una carta muy espiritual, una carta muy bíblica, una carta muy paulina, una carta que traiga bendición, acción de gracia, la fórmula conclusiva, el cuerpo de la carta, los saludos, una carta hermosa, ¿ok? Así que tienen que orar mucho, ¿verdad? Para que el Señor los ilumine y puedan escribir una linda carta, porque la idea es que ustedes puedan leerla en la iglesia donde se congregan, ¿no? La iglesia donde ustedes se la van a dirigir. Hay que hablar con el pastor antes. Nadie puede saltarse las trancas, tienen que hablar con el pastor, explicarle la consigna de la clase y ahí recién, si él les autoriza, bueno, pasar a leer la carta a la iglesia. ¿Ok? Es un hermoso ejercicio, la verdad, porque uno termina creando vínculos con la iglesia en la que uno o está congregando o ha dejado de congregar, ¿no? También muchas de las cartas que Pablo escribe no las está escribiendo en ese momento donde él está. Son cartas que envían cuando ya no está más en esas iglesias, pero no importa, ya sea que usted dirija la carta a una iglesia antigua, su primera iglesia, no sé, o la iglesia a la que usted está asistiendo hoy. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre el trabajo final. Igual, déjenme subir las consignas y a partir de ahí, en la próxima clase, si hay alguna duda, las planteamos. ¿Me parece? Bueno, pues me dio gusto verle, suegra. Gracias por estar. Me da gusto verte también, Abraham. Sí, Gracias. sí, qué fascinante es esto, de veras. Lástima que me he atrasado, pero voy a hacer lo posible. Este, no sé, yo espero terminar hoy el trabajo de la hermanita Cintia. Te aviso si me abres la plataforma, por favor. Bueno, bueno, sí, sí, no, no se preocupe, no se preocupe. Miren, lo importante es que en esta clase para todos es que ustedes tienen todo el material está en la plataforma, descárguenlo, guárdenlo. Cuando tengan ganas de analizar una carta, bueno, usen la clase, usen la diapositiva y eso les va a enriquecer, ¿ok? Ténganlo ahí Muy como bien, buen muchas elemento de herramientas que se necesitan. muchas gracias. Sí, ¿Ok? sí. Ahora sí tengo que ponerme las pilas porque ahora sí me atrasé muchísimo. Bueno, Sí, esa es la ventaja de pero tener el sistema de tener grabado todo, así que en cualquier sí, momento se sí, pone al hay día que y ya repasar. está. Repasamos y ya, esperamos Tal cual. que tan, ahora sí, como decís, que decías hace un rato, que Dios nos iluminara, porque si no el maestro nos va a eliminar. Espero que no. Espero que al maestro también Dios ilumine. Bueno, hermanos, Dios los bendiga, cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase para cerrar nuestra cursa. ¿Ok? Dios los bendiga, paz.